¿Cómo están mis amados hermanos? Qué gozo y qué bendición de Dios poder llegar en esta noche a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios. Es una bendición, como siempre he dicho, es un privilegio ministrar y hablar la palabra de Dios. Como siempre, esta palabra te va a bendecir, te va a edificar. Esta palabra, si le pones atención, va a llevar fruto en tu vida. Precisamente quiero hablar sobre el poder que encontramos en la palabra de Dios. Si agarras un libro común y corriente, por muy bueno que sea, se le va a terminar ya su contenido y quizá hasta te lo puedes aprender de memoria. Yo he leído varios libros y libros muy buenos que los he leído hasta 4 veces y 5 veces, pero prácticamente casi que me los sé de memoria. La palabra de Dios, tengo aproximadamente 50 años de estarla leyendo, de estarla estudiando, y cada día que la abro son filones de oro. Cada día que la abro hay cosas nuevas. No importa cuántas veces haya leído el mismo capítulo, el mismo versículo, no importa. Siempre va a haber vida. Y es por esto que sé que te va a ministrar y te va a ayudar y te va a bendecir. Es algo maravilloso. Podemos decir así, la palabra de Dios es polifuncional. O sea, según tu necesidad, Dios la va a aplicar ahí a tu vida. Sería bueno que anotaras. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 5 y versículo 39: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si son espíritu y son vida, entonces van a transmitir vida. Es por esto que cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, somos bendecidos. Algo diferente va a pasar en nuestra vida. Un cambio, una transformación. De hecho, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a aumentar, nuestras fuerzas espirituales se van a multiplicar cada vez que tenemos la oportunidad o de escudriñar, o de leer, o de escuchar la palabra de Dios. Esto es sumamente importante. Muy bien, entonces, si el Señor Jesucristo dijo que son espíritu y son vida, y luego también Él dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer del Señor Jesucristo? ¿Queremos conocer de Dios? ¿Queremos conocer lo que Él tiene? Vamos a la fuente inagotable. La palabra de Dios es la fuente inagotable. Ahí hay de todo lo que tú quieras buscar, de todo lo que tú necesites. Ahí está la palabra de Dios. Pero quiero empezar. Te voy a dar por lo menos unos 5 o 6 cosas importantes o funciones importantes que la palabra de Dios hace. Esto, por supuesto, no significa que sean 5, 6, 9. No, la palabra de Dios es fuente inagotable que salta para vida eterna. Número 2, porque ya te di la número 1, que el Señor dijo son vida, son espíritu, dan testimonio de Él. Pero hay sanidad y nos libran de la ruina. Oye, qué tremendo. Solo esto es una maravilla. Hay sanidad en la palabra y nos libran de nuestra ruina. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios aumenta nuestra fe.
el conocimiento de lo que Dios dice a través de su palabra, nos dan autoridad, nos dan poder, nos cambian, nos transforman, nos dan valor. Podemos tomar mejores decisiones en la vida. Hay un cambio, no solo en nuestra vida, sino que hay un cambio en nuestra familia, en nuestra sociedad. Pues ese es el poder de la palabra de Dios. No es simple y sencillamente un libro común y corriente. Como muchas personas dicen, es que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Es la misma palabra de Dios. Los hombres de Dios dice que escribieron no lo que se les antojaba, no lo que querían, sino que dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo quien les indicaba qué era lo que ellos tenían que escribir, y ellos solo escribían dirigidos por el Espíritu Santo. Es por esto que la palabra de Dios no es de particular interpretación. Aquí es donde muchas personas se confunden y tuercen la escritura y hacen sectas y hacen religiones y sacan partes para su conveniencia. Pero no es con esta mente natural que hay que ir, porque la palabra de Dios dice que la mente natural no entiende ni percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y es por esto que muchas personas dicen, bueno, es que se confunden, es que se contradicen. Nunca, jamás la palabra de Dios se va a contradecir, porque es el mismo Espíritu de Dios quien iluminó, quien indicó cómo debían de escribirse, qué es lo que Él quería. Entonces, nota qué importante. En el Salmo 107 y en el versículo 20 dice, porque Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios tiene autoridad. En la palabra de Dios encontramos poder, que hay sanidad. Tú puedes dar la palabra sin ningún problema y va a haber sanidad. Inclusive dice, los libró de su ruina. Está hablando del pueblo de Israel cuando venían de Egipto. Dios dio su palabra a través de sus siervos, porque Dios tiene diferentes maneras, diferentes fórmulas de hablar su palabra. Puede ser por revelación, puede ser por profecía, puede ser escrita, leída, puede ser a través de quien menos nos imaginemos. Inclusive Dios puede usar una piedra. Dios puede usar diferentes estrategias, como utilizó la mula cuando le habló a Balaam. Entonces es importantísimo cómo Dios envía su palabra. En este momento Dios está enviando su palabra a través de mi persona. Dios te está hablando, Dios te está ministrando. Dios lo que quiere es hacer conciencia en tu vida de lo importante que es la palabra de Dios. No es simple y sencillamente una Biblia, otra Biblia más. ¿Cuál es la mejor? Bueno, mi recomendación es que la mejor Biblia es la que mejor entiendas. Hay diferentes traducciones y para hacer más fácil la lectura de las personas, entonces la que más entiendas, la que más puedas comprender, eso es importantísimo. Entonces dice, hay sanidad, liberta de la ruina, de la miseria, de la esclavitud. Ahí está el poder de Dios. Luego dice, libertan al hombre. Juan 8:32, San Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, aquí podríamos sacar otro estudio o otra enseñanza, porque muchos pueden preguntarse, ¿pero libre de qué? Podría mencionarte tantas cosas, tantos
alto efecto que la palabra de Dios tiene para hacer libres a los hombres, libres de su ruina, libres de sus malos pensamientos, libres de la esclavitud, libres de malas costumbres, libres de tradiciones. En fin, podría decirte tantas cosas. Y esto es lo que el Espíritu de Dios ha venido a hacer en muchos de nosotros que hemos tomado la palabra de Dios como la propia vida. Y esto es lo que ha transmitido vida y vida abundante. Entonces dice ahí San Juan 8, verso 32: conoceréis la verdad. Lo que estás conociendo ahora, si nunca habías oído, si nunca habías escuchado esta palabra, estás conociendo la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Mateo, capítulo 8 y versículo 16, dice un relato tremendo acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Qué tremendo, qué maravilloso, cómo el Señor Jesucristo nunca pasaba por gusto, nunca pasaba de una manera indiferente. Siempre por donde Él pasaba, algo extraordinario sucedía, porque Él se dedicó a hablar acerca del reino de Dios en la tierra, a hablar acerca del poder de Dios sobre la tierra. Y entonces la gloria de Dios se manifestaba. ¡Qué tremendo! ¡Qué importante! Ahora que tienen más tiempo, ahora que tenemos más oportunidad, leamos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, pidámosle a Dios que nos enseñe, que nos revele esa palabra, que nos revele esos misterios que Él tiene en su palabra, porque nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a dar vida. Dice en el capítulo 8 y versículo 16: y cuando llegó la noche, trajeron a Él. ¿A quién? Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando del ministerio del Señor Jesús. Entonces dice que le trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. ¡Qué tremendo! ¡Qué autoridad! Por eso es que al enemigo no le gusta que tú escuches la palabra. Al enemigo no le gusta que abras tu Biblia y que leas. Algunos dicen: es que cuando yo abro la Biblia me da sueño. Inclusive recomiendan a otras personas y les dicen: si no tiene sueño, lea la Biblia y va a ver que le va a dar sueño. No, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo establecido. No es que me dé sueño, es que me dé gozo, es que me dé paz, es que me dé libertad, es que me dé autoridad, es que me dé unción, es que me dé revelación y que a la vez pueda compartir esa palabra de Dios. Nota qué importante, dice que aún los demonios eran expulsados a través de la palabra. No es nada raro que en el momento de que se está predicando esta palabra, alguien llegue a interferirte. No es nada raro que en el momento que se está predicando la palabra en algún lugar, alguien te saque de ahí, alguien te quiera sacar de la comunión de la palabra, que algo suceda, porque al enemigo no le gusta que se escuche la palabra, porque él lo sabe plenamente que en la palabra de Dios hay poder, en la palabra de Dios hay victoria, hay unción, hay vida, hay revelación del Espíritu Santo. Nota qué tremendo. Sigamos más adelante. Por eso te dije, la palabra de Dios es polifuncional. Va a ser una función en diferentes campos que necesitamos. Ahí donde le necesitamos, ahí Dios va a hacerlo. Aquí, por ejemplo, ya leímos que son espíritu, que son vida. Ya leímos que son sanidad. Ya leímos que libertan de la ruina. Acabamos de leer que también hubo liberación de tormentos y espíritus malos. Cita la palabra de Dios. La palabra seguirá siendo vida. ¿Qué más puedo decirte?
Alumbra en la oscuridad de tu vida. ¡Qué tremendo! Cuando no sepas qué hacer, cuando no sabes qué dirección tomar, cuando no sabes qué decisión tomar, bueno, ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene consejos, te voy a recomendar, porque esto es sumamente importante. Cuando alguien llega y me dice: pastor, ¿qué leo en la Biblia? Bueno, yo le recomiendo que lea los Salmos, que lea Proverbios, que lea los Evangelios. No te metas, si todavía no tienes la capacidad o la madurez para poder comprender ciertas cosas, no te metas a leer Daniel, no te metas a leer Ezequiel, no te metas a leer Apocalipsis, porque no vas a comprender muchas cosas que están ahí. Pero si lees los Salmos, si lees Proverbios, si lees los Evangelios, ellos te van a ayudar, ellos te van a enseñar. Y a medida que vayas avanzando, a medida que vayas madurando en tu vida espiritual, luego vas a poder entender y vas a poder comprender algunos misterios que se encierran en la palabra de Dios. Entonces, este es mi consejo para ahora. Sigue diciendo: alumbran en la oscuridad. Salmo 119 y el versículo 105. ¡Qué tremendo! Te van a alumbrar cuando estés turbado. Te van a alumbrar en la oscuridad. Te van a alumbrar cuando estés confundido. Te van a alumbrar cuando no sepas, como decía al principio, qué decisión tomar. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el camino nos vamos a encontrar muchos obstáculos. En el camino nos vamos a encontrar situaciones adversas. El enemigo ha tirado trampas. El enemigo ha tratado de poner obstáculos en el camino del cristiano, en la vida del cristiano. Pero la palabra de Dios nos va a alumbrar en esa oscuridad, en ese camino. Por esto el salmista dijo, ahí mismo, en ese Salmo 119 y versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¡Qué tremendo! Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Llega la luz. Cuando llega la luz se va la oscuridad. Cuando llega la luz se despejan muchas dudas. Cuando llega la luz hay conocimiento, hay revelación de la palabra de Dios. Entonces, también en la oscuridad, cuando todo parezca oscuro, cuando todo parezca que no alumbra, como dijo el himnólogo, si la noche oscura está, tu presencia me guiará. O como dijo este otro himnólogo, si el sol llegara a oscurecer y no brille más. ¡Qué tremendo! Hay momentos en nuestra vida en las cuales pareciera que hay oscuridad, en las cuales pareciera que no está la luz, como que estamos solos. Pero quiero decirte, nunca Dios nos va a abandonar. Nunca Él se va a apartar de nosotros. Él va a estar con nosotros siempre presente. Él siempre va a estar para ayudarnos. Él siempre va a estar para sostenernos. Él siempre va a estar para nosotros, para guiarnos como esta luz verdadera, para que alcancemos la victoria. Quisiera en un próximo programa, porque tengo algunas partes más que quiero compartir contigo, algunas funciones más
que te van a bendecir y te van a edificar. En el próximo programa del miércoles, si el Señor no ha venido, quisiera compartir contigo esas otras bendiciones tremendas que la palabra de Dios puede darnos. Te va a bendecir y te va a ayudar. Por ahora quiero orar por ti, para que Dios te ayude, que Dios te bendiga, y por lo menos estas partes de la palabra, como luz, como espíritu, como sanidad, como libertan de la ruina, te bendigan de una manera especial. En el nombre de Jesús, Padre, oro por mi hermano. Ministro, Señor, esta palabra que haga efecto en su vida. Si es ansiedad, si es tristeza, si es oscuridad, si es una necesidad de sanidad, en el nombre de Jesús, oro para que sea libre y sea sano en el nombre de Jesús. A partir de este momento, a través del poder que hay en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero motivarte para que continúes compartiendo a través de nuestras redes sociales. Es sumamente importante que muchas personas que desconocen estas verdades, que desconocen esta palabra, puedan conocerlas y que puedan ser bendecidos y que puedan ser inyectados a través de lo que tú les vas a compartir a ellos. De esta manera vamos a continuar todos trabajando. Ministro la palabra, tú te encargas de escucharla, de recibirla, de ser bendecido y a la vez de compartirla también. Hasta el próximo programa, si el Señor así lo permite. Por ahora, que Dios te continúe bendiciendo.